Muy buenos días amigos, estamos en su programa Patios y Plazas. El día de hoy tenemos como invitada a la licenciada Zafiro Estrella Vázquez, es especialista en terapia familiar. Zafiro, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Pati, gracias por la invitación. Bienvenida al programa. Gracias, muy contenta de estar aquí en Guanajuato. Sí, es que estábamos platicando antes de entrar al corte comercial de un accidente que hubo en Guanajuato y que las dos vimos, afortunadamente todos bien, pero sí venimos así como con la adrenalina, ¿verdad? Vamos a entrar un poquito al tema, Zafiro. ¿Qué es la función que realiza una terapeuta familiar? Mira, básicamente un terapeuta familiar hace un trabajo integral con todo el sistema, como el nombre de la especialidad lo dice. Para un terapeuta no es importante qué le pasa a quién, sino cómo una familia funciona en torno a un problema o cómo una familia contribuye a que un problema se agrave, se haga más grande o vaya enredando cada vez más y más y más de formas muy complejas a cada uno de los miembros. Para un terapeuta familiar es importante lo que sucede en la dinámica de cada familia, en el entendido de que así como hay distintas personas, hay muchísimas formas de ser familia o muchísimos tipos de familia. Entonces, quizá el problema para una familia nunca o muy raramente va a ser el mismo para otra. La manera en la que una familia se organiza, planea y demás va a ser muy diferente incluso dentro de una misma familia. La de los abuelos funciona diferente que la de los hijos o los nietos y demás, ¿no? Entonces, en palabras, como te decía, muy básicas, un terapeuta familiar se aboca al trabajo con los sistemas familiares o los integrantes de un sistema familiar. Y una psicóloga, no, o sea, normalmente cuando alguien va a una terapia psicológica, ¿cuál es la diferencia? Ahí nada más es la cuestión individual y acá es en grupo, la dinámica del grupo, o también ustedes como terapeutas familiares analizan al individuo así como persona, o nada más es en grupo. Depende mucho de la problemática o de la necesidad con la que venga el cliente. Al ser terapeuta familiar debes de tener formación en psicología, puede ser psicología general o psicología clínica, como es mi caso. Te he de decir que antes de yo hacer la especialidad, hice la licenciatura en psicología, después me convertí en asesora familiar y después me certifiqué como asesora familiar. Entonces la línea va sobre el abordaje sistémico en el caso de la especialidad, pero la diferencia, como te decía, básica estriba en dónde pones o cuál es el enfoque con el cual tú visualizas un problema. La mayoría de las veces en terapia individual el problema es algo que le pasa a una persona, pero cuando tú haces el cambio a lo sistémico, al sistema, a la familia, el problema es una situación que se construye entre todos, es decir, cada quien aporta como su pedacito del pastel para que el problema o se agrave o se resuelva. Entonces, un terapeuta familiar o los terapeutas familiares podemos trabajar en lo individual o en lo familiar. La diferencia estriba en qué visión tienes tú de un problema, ¿no? Cómo se va a resolver, si es algo que le tienes que quitar a alguien o algo que alguien tiene que dejar de hacer, o en el conjunto de la familia son múltiples cosas que tienen que cambiar. Y por ejemplo, como madre de familia o como directiva, por ejemplo, de una institución, ¿cómo sé si alguno de los alumnos o alguno de mis hijos tiene un problema psicológico o una cuestión de actitud que sea tratable en terapia familiar o que sea nada más de él? O sea, ¿cómo puedo yo darme cuenta de decir, no, este problema se origina por cuestión de la dinámica familiar, o esta es una cuestión que depende de él, por ejemplo, que sea una cuestión que se derive por temperamentos o por actitudes? Bueno, no sé si generalmente, ahorita me gustaría que nos platicaras un poquito más de esto, si la cuestión de actitudes es una cuestión que se repita por cuestiones de la dinámica familiar, de los diferentes roles y actividades de los demás, que se refleje a él. Entonces, por consiguiente, bueno, mi duda es, normalmente a una persona que se atiende con una psicóloga, a mi forma de pensar, se tendría que atender a toda la familia para contrarrestar, así como que arrancar el problema de raíz. Porque pues, si va a terapia personal o terapia normal,
pues como que a mi punto de vista no se resuelve el problema de fondo, ¿no? Uh-huh. Mira, te he de decir que he tenido casos en los que, aunque vaya toda la familia, hay miembros de la familia que su papel o su rol no es tan fuerte hacia la participación dentro del mismo sistema. Entonces, cuando vamos a trabajar con toda la familia, si es que esta es la solicitud del cliente en este caso, se busca tener como aliados de la terapia a los miembros más fuertes o quienes sean líderes. Te pongo un ejemplo muy práctico, ¿no? Si hay problemas con los límites, con las reglas, en cuestión de los padres y los hijos, yo puedo trabajar con los hijos, sin embargo el efecto va a ser muy corto. Pero si yo traigo a terapia a quienes son los encargados de marcar las reglas y los límites en la familia, es decir, papá o mamá, que podría ser la que está casi todo el tiempo con los hijos, con quien los hijos se identifican como figura de autoridad y demás, el efecto va a ser más seco que si solo traigo a uno de los hijos o solo me traigo uno de los papás o no hago comunicación o no hago una conexión entre los dos sistemas, ¿no? Yo creo que a los miembros de la familia que tengan más ascendencia sobre el que esté mostrando la problemática. Sí, claro, y sobre todo quien muestre más interés en resolverlo. Cuando alguien llega a terapia, nosotros, yo fundamentalmente pregunto, ¿no? ¿A quién le interesa hacer algo en terapia? Y lo que está sucediendo, ¿para quién es un problema? Porque a veces llegan a terapia dos personas, el que consulta y el que es cliente. El que consulta es alguien como que viene a ver qué se podría hacer en terapia, le interesa que alguien resuelva algo, pero en realidad no se queda. Y quien es el cliente es quien asume o quien responde a un problema, ¿no? Que dice, yo siento que me pasa esto, o en mi familia pasa esto, a mí me preocupa esto y quiero hacer algo. Y es quien se queda en terapia, ¿no? Entonces es importante deducir o es importante preguntar o tener información de quién es como el miembro más interesado, ¿no? De la familia. Sí, porque por ejemplo, últimamente, los esquemas de familia han cambiado mucho, ¿no? Por ejemplo, antes era como más nuclear, papá, mamá y los hijos, y ahora por las cuestiones de desarrollo profesional, laboral, como que las familias se han extendido un poquito más, ¿no? Han cambiado. Exactamente, el esquema. Entonces ahora, por ejemplo, la familia, aunque en tu casa como estructura vivas tú con tu esposo y tus hijos, ya hay más gente que interviene en la dinámica familiar por la cuestión de que la mamá está trabajando o el papá está trabajando y no sé, por ejemplo, interviene que los abuelitos, que son los que van a cuidar al niño, lo recogen de la escuela, se involucran en las cuestiones educativas, que van a las juntas, a ciertas actividades, o por ejemplo la tía, ¿no? Las tías también. Entonces ahí, pues aunque sea una familia nuclear, pero intervienen más aspectos, hay diferentes actores que intervienen en esa estructura familiar. Claro, ¿no? claro. Entonces también afecta esa cuestión. Sí, fíjate que de pronto me topo con abuelas, ¿no? O abuelitos haciendo rol de papá a los 60, 70 años o los 50 y todos podemos ver la clara diferencia que se han ido marcando con el tiempo en las generaciones, ¿no? Y es ahí a veces donde surgen las dificultades, no tanto en quién cuida, sino cómo lo hace. Muchas veces los abuelos se ven rebasados por los nietos porque, tú lo sabes bien ahorita, los adolescentes, los niños ya no son pasivos, son jóvenes o son niños muy proactivos y muy propositivos, con muchas ideas, y entonces si tú intentas mantener como un estilo de crianza de quédate sentadito aquí, no corras, no grites, el niño se va a desesperar. Entonces tengo en consulta muchos abuelos o muchos tíos, personas que no son papá y mamá, que están involucrados en la crianza de los pequeños o de los adolescentes, con muchas dudas, y es natural en el sentido de están criando a jóvenes que vienen revolucionados, ¿no? Entonces esto a veces puede ser un poco intimidante o hay que actualizar el rol en el sentido de, como te decía, no los puedes tener quietos, debes de ser propositivo con ellos, ¿no?
y planear o tener actividades que los estimulen. Y por ejemplo, si nos ponemos a ver que la función ahorita de los abuelitos es así como que estar muy al pendiente de los nietos, porque los papás por otras cuestiones no están ahí, pues los abuelitos, yo quiero imaginarme que están como en shock, porque dicen, bueno, es que cuando yo eduqué a mi hijo, los esquemas, las formas de educación anteriormente eran muy diferentes ahora. Claro. Por ejemplo, simplemente desde que un bebé nacía, o sea, anteriormente lo tenían en la cobijita con los brazos así, que no se mueva y como costalito, como tamalito les decían, ¿no? Y ahora pues las formas son diferentes. Por ejemplo, a los niños desde la alimentación también, anteriormente casi a los 2 meses les empezaban a dar que higadito y que no sé cuántas cosas, ¿no? Que ahora se ha descubierto que hay ciertos alimentos que causan alergias y ciertas cosas que antes no se hacía. Por ejemplo, antes casi las mamás, la mayoría de las mamás, hacían cosas muy naturales, desde las mermeladas, los panes, o sea, muchas cosas que, bueno, han cambiado mucho el esquema, ¿no? De los roles. Por ejemplo, la mujer antes pues no trabajaba ni soñarlos, era dedicarse 100% a su hijo, a sus hijos, a su familia, a su esposo. Entonces, el cambiarles este esquema a los abuelos, por decirlo algo, y darles una nueva forma de vida, pues también como que dicen, híjole, ¿y ahora cómo le hago, no? Entran como en shock y ahora asesórenme como para dónde. Y también el sentirse que son, pero no son. O sea, son la autoridad porque están con los niños, pero no lo son, porque no es responsabilidad de ellos. Entonces, ahorita nos vamos a ir a un corte comercial y me gustaría que regresando me platicaras un poquito, porque tuve la oportunidad de ir a una conferencia que diste en la escuela de mis hijos, de cómo mejorar el rol de la familia, ¿no? De la relación entre los hermanos, cómo mejorar. Entonces, no sé si nos pudieras platicar un poquito más de esto al regresar. Claro que sí. Les recordamos el teléfono del estudio 734-2085. Háblenos, háganos sus comentarios. Nuestra página en internet www.mbtelevisión.com.mx. Volvemos. De la frescura del mar a tu mesa. Ven a Mariscos La Jaula y deleita tu paladar con nuestras exquisitas botanas y apaga tu sed con nuestras originales micheladas acompañadas de frescos y deliciosos mariscos. Ven con tu familia y amigos y disfruta del mejor aguachile de la región. Visítanos en Boulevard Guanajuato número 39, Colonia Lomas de Pozuelos, o llama al teléfono 73 401 80. Mariscos La Jaula, de la frescura del mar a tu mesa. La comida mexicana como a ti te gusta la puedes encontrar en Restaurant Bar El Tapatío. Contamos con desayunos completos, comida corrida y a la carta. Disfruta nuestra especialidad, molcajete ranchero y cecina de res, nuestras deliciosas enchiladas mineras que se han vuelto una tradición en la capital, antojitos tradicionales mexicanos, camarones, pastas, ensaladas y mucho más. Te esperamos, Las Curandes Retana número 20 frente a la Universidad de Guanajuato. Restaurant Bar El Tapatío, el sabor y la tradición de México. Me dicen el Tapatío. Lo mejor en pasteles, postres y café está en la Calle del Sol, un mundo lleno de magia y sabor con tradición desde 1982. Visita o llama a nuestras sucursales. Boulevard Euquerio Guerrero, kilómetro 6.5, local 2. Subida de San José, zona centro. Carretera panorámica 12.330 Guijas, entre Pastita y Preparatoria. Compra en Guijas mencionando este anuncio y recibirás 10% de descuento. Pastelería a la Calle del Sol. Estamos de regreso, amigos, en su programa Patios y Plazas. En el bloque anterior dimos como una pequeña introducción de la cuestión de la dinámica familiar, un poquito de los esquemas que hay de familias, de prototipos, y pues habíamos comentado que ahorita en este bloque me gustaría platicar un poquito de cómo podemos mejorar la relación de familia. Te decía que antes, por ejemplo, las mamás no trabajaban, ahora sí,
Por ejemplo, la cuestión también que se da mucho en que muchas veces como mamás, el trabajar y no dedicarles el tiempo completo a tus hijos, buscas reemplazarlo con otras cosas, como son las cuestiones materiales. O inclusive, sí, y muchas veces como que el darles todo a tus hijos así como que charola de plata, sin que esto implique un esfuerzo por parte de ellos, como que a mi punto de vista como que va desvalorando, o cómo se puede decir la palabra, desvirtuando un poquito la cuestión de la dinámica de la disciplina en la familia. Entonces aquí, por ejemplo, vemos la cuestión también de que anteriormente las familias eran muy grandes, tenían más de 6 hijos, ahora ya normalmente 1 o 2. Entonces, y también vemos que ahorita, a pesar de que hay menos hijos o menos integrantes en la familia, también a la vez hay más problemática en su relación de todos ellos como conjunto. ¿A qué se debe, Zafiro? Fíjate que hice un estudio sobre, en perspectiva de género, sobre los roles que se le atribuyen o los discursos de poder que están todavía inmersos en nuestra cultura y cómo van adecuando la conducta de las mujeres, ¿no? Sobre todo a nivel de sistema familiar. Y lo que me parece más interesante de toda esta situación es que aunque han ido modificándose mucho las cosas en cuestión de trabajo, de dinámica de pareja y demás situaciones, en el rol de crianza, en el maternaje tal cual, no ha habido muchos cambios. Las mujeres estamos desempeñando muchos roles y las responsabilidades no han cambiado, al contrario, han aumentado. En la cuestión de la maternidad o la paternidad, sigue habiendo todavía la creencia de que es un rol que le corresponde meramente a la mujer, o damos por hecho que la mujer es quien tiene que asumir el cuidado o la crianza de los hijos al 100%. Entonces, agrégale a esto el que mamá no solo es alguien que trabaja en casa, trabaja fuera, a veces hay mujeres hasta con 2 trabajos, tiene que cuidar de los hijos, de las responsabilidades de casa, administrar el dinero, hacer las compras para traer las provisiones familiares. Es decir, son muchas cosas las que las mujeres siguen desempeñando. Y si no hay una pareja o el rol de la pareja no se ha empatado con el también ser cuidador, ¿no? El ser el que se asume en la crianza de los hijos, pues esto hace un poco más complicada la situación. No creo que sea imposible poder realizarlo, sin embargo, ambos, hombre y mujeres, tienen que asumirse en la crianza de los hijos. No se nace sabiendo, todos lo aprendemos, pero creo que es algo a lo que se tiene uno que disponer, no va a suceder mágicamente, ¿no? Antes las mujeres estaban la mayor parte del tiempo en casa, el rol era básicamente ser mamá, ¿no? O ser esposa. Ahorita se ha multiplicado, por lo tanto, las tareas hacia dentro de la familia tienen que tener una división. No podemos, o las mujeres no pueden seguir asumiendo la totalidad de la crianza de los hijos o de los quehaceres de la casa. A mí me encanta cuando al consultorio llegan parejas o llegan familias que se reparten las tareas, o el hombre a lo mejor no trabaja y la mujer sí, pero él ha asumido el cuidado de los hijos, los lleva a la escuela, les prepara el lunch, hace la comida y demás, y no le cuesta ningún trabajo, ni tampoco amenaza su masculinidad, ¿no? Como el de decir, pero es que esto no lo hacen los hombres, lo hacen las mujeres. A mí me puede encantar escuchar a una pareja o un hombre en consulta compartiendo esto con la mujer, porque se refleja inmediatamente en la dinámica familiar. Tú ves un hombre y una mujer satisfechos con su vida de pareja, satisfechos con sus roles de papás, y en consecuencia a hijos creciendo plenamente, sintiéndose cuidados, sintiéndose amados, y esto favorece a cualquier sistema familiar. Me parece que aunque los hijos han ido cada vez siendo menos, hay familias de un solo hijo, ¿no? La complejidad no estaba en tener muchos o pocos, sino cómo se distribuían las tareas.
y la realidad, como te lo digo o como te lo comento, es que al día de hoy las mujeres siguen desempeñando muchos roles y llegar a casa a veces a tener que establecer disciplina, ¿no? O que llegues a casa y esté la lista de quejas diciendo, es que tu hijo hizo esto y no obedeció y no se comió y no hizo tarea, es agotador. Mira, por ejemplo, anteriormente en las familias, cuando era muy numerosa, yo veo ciertos valores que anteriormente había y que ahora en muchos esquemas familiares modernos no hay. Por ejemplo, la cuestión de la generosidad, de decir, bueno, pues tenemos que compartir, porque por decir el balón, nomás tenemos uno y somos 4 hermanos, entonces pues vamos aprendiendo y te toca un ratito aquí. La cuestión, por ejemplo, de generosidad, de que tenía que haber mayor comunicación entre todos, porque pues, si no, no se podían arreglar y todos querían algo y la cuestión ahí de comunicación. Varios valores que generosidad, o sea, son muchos que actualmente, por ejemplo, la cuestión de la televisión. Vemos muchos esquemas de casas que en cada cuarto, por ejemplo, hay televisión. Ya no está la cuestión de que qué vamos a ver y vamos a ponernos de acuerdo tú y yo. No, ya tienen su televisión sola o la computadora. Entonces ya cada quien como que es un mundo. O sea, los hijos ya están metidos que en el iPod, el PSP y la tablet y su computadora y su televisión y así como que se aíslan. La cuestión de la tecnología, a mi punto de vista, también nos ha afectado un poco en las dinámicas relación entre padre, hijo y entre hermanos, porque se aíslan, ya no hay relación alguna, Zafiro. Todo el mundo aquí, yo y todos ahí en su maquinilla, ahí, horas. ¿Y en qué momento hay para compartir de cómo te fue en la escuela y qué te gusta, qué te lastima, qué te da miedo, todo? O sea, ese aspecto ya no hay. Y anteriormente sí, por ejemplo, tenían una televisión en la sala de tele, blanco y negro o así, y entre 6, 8, ¿y ahora qué vemos? No, pues que va a pasar el mundial, y pues vamos a ver, o sea, entre todos se ponían de acuerdo porque o se arreglaban o se arreglaban. Así es. Entonces, y ahora no. Entonces, esa cuestión también como que nos ha hecho, a mi punto de vista, como egocentristas. O sea, muy yo satisfazo mis necesidades y tú hazle como puedas, ¿no? Uh-huh. Igual en la relación de hermanos se dan muchos problemas porque ya no estoy dispuesto yo a compartirte nada, o sea, tú tenlo y si no, pues a ver cómo le haces. Y fíjate que todo esto parte de la comunicación hacia dentro de la familia. Cuando tú comunicas, tú compartes tu mundo con otros, y con tu mundo me refiero a lo que hay en tus creencias, los valores que te acompañan, porque los valores los tomas de los padres, los tomas de la sociedad, de la escuela, es decir, en todos lados están inmersos, no puede no haber, pero dependiendo del nivel de relaciones o del tipo de relaciones que tengas, pues obviamente va a ser como la estructura o la complejidad de la realidad como te la cuentes. Y si hacia adentro de las familias cada vez es menos común que haya comunicación, yo cómo le explico, cómo le digo a mis hijos, o yo cómo le digo a mis padres, esto es en lo que yo creo, esto es lo que yo necesito de ti o para mí, ¿no? Entonces, la verdad es que la tecnología yo la veo como algo muy posibilitador, en el sentido de que nos ha abierto la comunicación a múltiples realidades, a múltiples discursos, nos hace más abiertos a otro tipo de opiniones, de puntos de vista, y esto genera mucha tolerancia, porque a veces mientras más pequeñitas son nuestras referencias, tendemos a ser más discriminativos o más cuadrados, y esto la verdad es que no genera como mucha movilidad social, antes bien excluye a mucha gente. Me parece que la tecnología es algo que va a seguir siendo, y seguramente va a ir de más en más parte de nuestras vidas, pero tiene que ser administrada de una forma muy inteligente. Me sorprende cómo hay una enorme habilidad para comunicarnos en redes sociales, pero tú tienes a alguien de frente y no sabes ni cómo empezar una conversación, siquiera preguntando el nombre, diciendo cómo amaneciste, cómo estás, ¿no? Y es algo como básico para empezar.
Algo que yo hago mucho con las mamás que tengo en terapias grupales es regalarles un termómetro, que yo le llamo el termómetro de las emociones. Entonces yo les digo, si no tienen un tema de dónde partir, hablen de las emociones, y de ahí ustedes se pueden llevar media hora, 1 hora, 2 horas, las que quieran con sus hijos. Entonces es curioso porque es solamente una reglita con múltiples caritas, y lo único que se tiene que hacer es llegar con el hijo, con la hija o con el marido y decir, ¿cómo estás? Generalmente decimos bien o mal, entonces yo les digo, hay que ir más allá del bien y del mal, hay que ponerle un nombre, ¿sí?, a la emoción o al pensamiento. Entonces el termómetro lo que hace es indicar ¿cómo estoy el día de hoy? Estoy triste, estoy preocupada, y a partir de eso, Pati, tan sencillo, tú puedes decir, ¿estás preocupada? ¿Qué te preocupa? Porque a lo mejor dices, estoy preocupada, pero la cara no lo refleja igual. Es que yo creo, Zafiro, que al momento de uno hablar de sus emociones, como que se abre un vínculo más estrecho. Claro, por ejemplo, yo en mi trabajo le puedo preguntar, no sé, tú eres mi compañera de trabajo, hola, Zafiro, oye, ¿tú cómo estás? ¿Bien? ¿Qué hiciste ayer? O sea, hablar de cosas cotidianas como generales, pero al momento que yo, por ejemplo, te empiezo a platicar, es que, ¿sabes qué? Mi hijo se enfermó, estoy triste, así. Tú te estás dando la oportunidad, como que estás abriendo como tu alma, tu ser, tus emociones, para permitir que la otra persona te comprenda y a lo mejor sepa, mira, pues por eso anda como muy silenciosa, por eso anda, no sé, ¿no? O que te vaya entendiendo un poquito más del por qué tú actúas así. Entonces, la cuestión de las emociones, sobre todo en la pareja y en la familia, son así esenciales porque abres tu yo para dejarle a la otra persona ver un poquito más de ti. Claro, claro. Nos vamos a ir a una pausa comercial, Zafiro, y regresando pues vamos a platicar un poquito más de cómo mejorar las relaciones familiares y entre hermanos. Les recordamos el teléfono del estudio 734-2085. Háblenos, háganos sus comentarios. Volvemos. Los precios más bajos en venta de autopartes y refacciones automotrices con el más amplio surtido de todas las marcas líderes en el mercado. En suspensiones, balatas, radiadores, afinaciones, aceite, baterías y en muchos productos y servicios más, siempre grandes promociones. Carretera Guanajuato Juventino Rosas, kilómetro 7.5, Hierbabuena, Guanajuato. La mejor refaccionaria El Pistón. Ya no tienes que cocinar. Te preparamos tus alimentos como a ti te gustan con un auténtico sabor casero, en un lugar familiar y agradable. Disfruta de nuestros ricos platillos, comida corrida y variedad de desayunos. Además, tenemos tortas y hamburguesas con papas, refrescos, jugos, malteadas, licuados y café. Visítanos en Ayuntamiento número 5, Plaza del Baratillo, Centro Histórico. El servicio, sabor, calidad y precios nos distinguen. Consiéntete en el restaurante La Terraza, la mejor comida de casa en la capital. Cerrajería Cervantes, 16 años de experiencia en el ramo. Llaves, candados, chapas, duplicados, aperturas y más. Los mejores servicios y la mejor calidad. Llámanos y nosotros vamos. Trabajos garantizados y presupuestos sin compromiso. Plazuela San Roque 17 Bajos. Especialidad en apertura y en hechuras de llaves. No busques más. Aquí encuentras todo lo que buscas. En cuanto a cerrajería para tu auto y para el hogar, Cerrajería Cervantes. El día de mi cumpleaños, el día de mi boda y cualquier evento especial, que me toquen con mariachi. ¡Sí, señor! La alegría, el sabor y tradición de México se representan con el mariachi. En Guanajuato vive esa tradición. Goza de la mejor música mexicana en la ejecución del mejor mariachi del estado, el Mariachi Santa Rosa de los Hermanos Rangel. Desde 1953, el Mariachi Santa Rosa sigue sonando.
Carnicería Panchos le ofrece la mejor calidad en carne de res, cerdo, pollo, cremería, lácteos, carnes frías, carne ya preparada, especialidades en cortes finos y americano, precios especiales a mayoristas. Estamos a sus órdenes en el interior del mercado de las Embajadoras en el local número 8. Sus pedidos al teléfono 422-99. Ya lo sabes, la mejor calidad en carnes solamente en Carnicería Panchos. Amigos, en su programa Patios y Plazas tenemos como invitada a la psicoterapeuta Zafiro Estrella, y nos está platicando un poquito de cómo mejorar las relaciones familiares y entre hermanos. Ahorita en la pausa comercial te platicaba que los hijos son el reflejo de los papás, o sea, y muchas veces se ven detalles de honestidad, lealtad, responsabilidad, muchos valores que están en la familia, se dan en la forma de comportarse de los niños. Por eso mi mamá siempre me decía, yo soy muy inquieta, bueno, de niña todos los días era un quejadero, es que esta niña es muy inquieta, pero por ejemplo, o sea, inquieta pues, que no te estabas así como en tranquilidad, pero era, por ejemplo, dentro de lo que cabe era respetuosa, me decían una indicación y yo obedecía. Entonces ese aspecto, los niños de hoy son inquietos, entonces ya no los puedes tener así, pero entrando un poquito más a este tema, Zafiro, ¿cómo le podemos hacer para, qué tip debemos de cuidar los papás en esta relación? ¿Qué cosas se deben de cuidar? Que tenemos que estar así como ojo, o sea, y también qué puntos rojos podemos ver y decir, híjole, aquí tengo que hacer algo, necesito ayuda, o cómo implementar ciertas estrategias, ¿no? Muchas veces me sorprendo con la cantidad de papás que llegan pidiéndome a mí que yo les diga cómo son sus hijos. Y yo les pregunto, ¿no? ¿Cómo es que no conocen a sus hijos? Los tienen 24 horas al día, los 365 días del año en casa, y en realidad no los conocen. Entonces, por eso muchas de las veces a mí me gusta trabajar involucrando a todo el sistema, porque yo solamente, y eso se los digo a todos los papás que llegan conmigo a consulta con sus pequeños o sus adolescentes, yo trabajo con tu hijo únicamente 60 minutos, una vez a la semana o 2 veces al mes, ¿no? Pero en esos 60 minutos la comunicación que él o ellos y yo tenemos es de tal manera que a mí me permite poder entender qué pasa con estos pequeños, ¿no? ¿Qué les duele? ¿Qué quieren? ¿Qué no quieren? ¿Qué les molestó en la semana? ¿A qué le tienen miedo y demás? Entonces, yo creo que la base de toda relación en cualquier familia tiene que ver con la comunicación, pero la comunicación, como te decía en el bloque pasado, no como de ¿cómo estás? Bien, muy bien, ya hice mi trabajo de papá o de mamá y me voy, sino saber qué necesita tu hijo. Y comunicación es mirarlo a los ojos o mirarlos a los ojos, leer sus gestos, leer su cuerpo, y aunque tu hijo te diga estoy bien, tú poder saber que algo está mal, algo está pasando, porque se muerde las uñas, porque se mira ansioso, porque le tiembla la boca, porque llora ni bien le preguntas. Son señales muy simples quizás, o a lo mejor muy fáciles de detectar, pero necesitas darte la tarea de hablar con ellos, de observarlos. Eso es una. La otra, ¿el contacto físico? El contacto físico y el contacto visual. Okay. Algo que no te dan, por ejemplo, las redes sociales o la comunicación vía Twitter, vía correo electrónico, Facebook, etcétera, etcétera. Tú necesitas mirar a la persona para decir, con lo que estoy yo diciendo la estoy lastimando, o lo que yo estoy diciendo está alimentando, ¿no?, su interior. Entonces la comunicación tiene que ser así, directa. Si ponemos en medio de la familia una televisión, no va a haber una comunicación directa, va a haber un triángulo, ¿sí? Entonces la televisión no tiene que ser un punto de reunión, tiene que ser una herramienta de diversión. O el internet.
O el internet, sí, pero hay muchas familias que lo ponen primero y si no hay tele, de verdad entran en crisis, porque es como, ¿y sin tele qué vamos a hacer? Se fue la luz y todos se aburren, pero porque no hay un canal de comunicación claro y directo en la familia. Entonces, número 1, trabaja en tu comunicación. Si tú te das cuenta que no puedes articular más de 5 minutos de frases o oraciones con otro miembro de tu familia, yo creo que ese es un foco no amarillo, sino rojo. La otra, los tiempos. ¿Cuánto tiempo pasas con los miembros de tu familia? ¿Cuánto tiempo pasas con tus amigos? ¿Cuánto tiempo pasas en el trabajo o con tu familia fuera de tu sistema nuclear? Y sobre todo, ¿qué haces en esos tiempos? Porque ahora muchos creemos que se escucha mucho la cuestión de tiempo de calidad, aunque sean 20 minutos, pero que sea de calidad. Y yo creo que tiene que ser las dos cosas, o sea, en calidad y en cantidad, porque en 5 minutos que veas a tus hijos o 20 minutos, no vas a alcanzar a descubrir varias cosas que se dan con la relación cotidiana. O sea, en la actividad tú estás viendo cómo juegan tus hijos, te das cuenta que están siendo muy agresivos, el monito les está desgreñando a la mona o así, o sea, la forma simplemente de la dinámica, por ejemplo, los papás, de cómo juegan tus hijos, o sea, te voy a matar, las cosas que dicen, tú dices, esas cosas dicen mi hijo, ¿por qué dicen eso? O sea, a lo mejor algo le está afectando, y son cosas que, aunque digan el tiempo de calidad, no es necesario solamente calidad, a mi punto de vista, sino también cantidad, para que te fijes qué le dice a los amiguitos cuando juegan al fútbol. O sea, tú dices, ¿por qué esas actitudes? O sea, entonces ahí, para darte cuenta de todas esas, como lenguaje corporal y verbal, solamente también es de cantidad, ¿no? Y sabes, también no tener miedo de usar esos tiempos que te quedan o que te restan para desempeñar tu rol de papá o de mamá, no tener miedo de ocuparlos también para marcar límites. Me encuentro cada vez más y más con mamás o papás que trabajan casi todo el día, entonces dicen, es que cuando llego a casa lo último que quiero es ponerme a regañarlos o ser como estricta, porque casi no los veo y entonces yo quiero que se diviertan cuando estoy, para que tengan un recuerdo bonito de mí. Pero la disciplina, los límites también son parte de los recuerdos bonitos. Si entendemos que los límites no son para frustrarte, sino para cuidarte, como mi hija, como mi hijo, aunque sea tiempo a lo mejor no muy grato para los hijos en ese sentido, porque no he conocido hasta ahorita algún niño que diga, a mí me encanta que mis padres me disciplinen, pero es parte de las tareas de ser papá o ser mamá. Entonces va a haber tiempos en el que vas a tener que hacerlo, y también en esas situaciones tú tienes que darte cuenta tú cómo te sientes como mamá o como papá aplicando límites o aplicando reglas, porque son necesarios, y a veces el efecto que tienen en los hijos no tiene tanto que ver con los límites en sí, sino cómo tú te sientes cuando lo haces. Si sientes culpa, si te sientes como la bruja o el ogro del cuento, si te sientes en tu papel y en tu derecho porque los estás protegiendo, eso va a determinar el efecto que tengan. Y como por ejemplo, disciplina, ¿en qué aspectos? Por ejemplo, podemos poner disciplina en cuestión de alimentación, claro. Estudios, relación en la misma familia, relación hacia los demás. ¿En qué otros aspectos? Por ejemplo, he visto clases extras, ¿no? Llegan tus hijos, quiero estudiar, méteme a las clases de taekwondo. Duran 2 meses, les empiezan a exigir algo. Ay, no, ya no quiero ir. Sí. Hoy no voy. No, pues no vayas, pues hijo, si ya te regañó, no, ya no vayas. Entonces, los hacemos inconstantes en ese aspecto. O sea, por ejemplo, hablar con ellos, bueno, ¿quieres estudiar taekwondo? ¿Qué implica eso, hijo? Bueno, implica que tengas que venir a tus clases 2 veces a la semana, por ejemplo. Que estés al pendiente de tu uniforme porque son tus cosas, y de tu equipo, por ejemplo, el peto, el casco, lo que utilices, estar al pendiente, que tú lo vas a llevar. Por ejemplo, para ir a tu clase extra, tienes que cumplir primero con tus obligaciones como estudiante. Entonces, tienes que hacer tus tareas primero. Priorizar. Y por ejemplo, alcanzar a comer bien para que estés sano. Porque si comes cualquier cosa y no te nutres adecuadamente, no vas a tener la energía. Entonces, como que sí ir estableciendo las pautas, los parámetros que tienen que cumplir. Por ejemplo, yo como papá, a la hora de meterte a tus clases de taekwondo, eso para mí implica un gasto.
no sé, 300 pesos mensuales de la clase, más aparte tu uniforme, y si vas a torneos, por decir 250 cada 2 meses, qué sé yo, ¿no? Pero hacerle una conciencia de que, bueno, te vas a meter, pero vas a durar mínimo 1 año, y vas a hacer tus exámenes, tú te vas a esforzar, o sea, que ellos sepan que todas las cuestiones o todas las acciones que tienen en su vida tienen una responsabilidad y tienen consecuencias, todos los actos. Entonces, tienen que ellos, aunque estén chiquitos, saber sobre las consecuencias de las decisiones que van tomando a lo largo de la vida. Porque me ha tocado ver, por ejemplo, personas que están con un niño de 1 año, a la hora de la comida, no quiere comer, ay, déjalo, no tiene hambre, no lo presiones porque no tiene, no importa. Entonces, el niño no come, ¿no? Pero a las 2 horas, oye, ¿me compras unas galletitas, una paleta? Y le dan las galletitas a la... Y sabes, eso está ligado a la constancia. Exactamente. Y la constancia es parte de las reglas y de la disciplina o los límites. Inclusive a mí me parece, no sé si me equivoqué, que la constancia también es parte de la tolerancia a la frustración. Porque, por ejemplo, a un niño que va a 2 clases, ya le hiciste el gasto en llevarlo y todo, y va a 2 clases, ya no quiero ir, bueno, no vayas. Entonces, lo vas haciendo laxo, y al momento de que tenga un problema más grande a lo largo de su vida o de mayor relevancia, el niño se frustra y no puedo, y a mi punto de vista también muchos problemas como la cuestión de inclusive los suicidios son por este tipo de cosas, porque los papás les damos todo y al momento que el niño no tiene lo que quiere o que ve que todo se le da fácil y que no tiene que hacer un esfuerzo más allá para tenerlo, me mato. ¿Por qué? Porque no tengo ya una razón para vivir. Y si te fijas, por ejemplo, desgraciadamente hay muchos suicidios en gente que tú dices, estaba, por decir, guapo, estaba en buena escuela, tenía buen carro, tenía dinero, tenía pachangas, muchos amigos. ¿Por qué se suicidó? O sea, ¿a qué se debe? Básicamente porque no hay una plataforma sólida en la cual creces. Y esto que tú dices del suicidio, como muchas otras conductas de riesgo, anorexia, bulimia, depresión, ¿no? Adicciones, deserción escolar, son solamente una consecuencia o un reflejo de lo que está pasando hacia dentro del sistema familiar. Pero, insisto en esto, si yo papá o yo mamá no me doy cuenta cómo estoy desempeñando mi rol y no caigo en la cuenta de que hay cosas que no hago o dejo de hacer y si me quiere menos, y si los 20 minutos o la hora que puedo estar con mi hija o mi hijo o mis hijos me reprochan porque les tengo que aplicar disciplina o porque tengo que marcar jerarquías en el sentido de yo soy papá y tu hijo, y cuando yo doy una instrucción espero que la sigas y demás, todo esto va a acarrear que mis hijos me quieran menos, mejor no lo hago. Mira, hay un pensamiento donde dice de la mamá más mala del mundo, no sé si tengo oportunidad. Sí, dice, mientras todos mis compañeros llevaban una papita y un refresco, por decir algo, yo llevaba, mi mamá me hacía un sándwich y me torturaba con comida nutritiva. Mientras mis amigos estaban a las altas horas de la noche, mi mamá estaba al pendiente de que yo llegara bien y estuviera bien. Mis amigos salían con quien quería y mi mamá supervisaba cuáles eran mis relaciones. O sea, muchos aspectos así que te convierten en la mamá más mala del mundo, pero a lo largo son aspectos formativos en tus hijos. Claro. Y que a lo largo les estás haciendo o un beneficio si les exiges, si les pones pausa y los ayudas a controlar su vida y a desarrollarse. Y hay instituciones, por ejemplo, si en la casa hacen lo que quieren, ¿tú crees que cuando vayan a la escuela, a la universidad, van a seguir haciendo lo que quieren? Porque no tienen reglas. Y en el trabajo también, una gente no puede vivir así, haciendo lo que quiere siempre. Mira, la confianza básica y la estructura básica para poder salir adelante en la vida, las habilidades básicas para salir adelante en la vida se adquieren o se refuerzan en casa. Entonces, yo no puedo esperar que mis hijos sean seres humanos fuertes, que tengan un desarrollo óptimo, que tengan un buen desempeño escolar, que tengan relaciones interpersonales pues nutritivas, si adentro de la casa esto no sucede. Hay carencia.
Tengo que generar en ellos una buena autoestima, un buen autoconcepto, enseñarles comunicación asertiva, manejo de conflicto, resolver los conflictos. Tengo que desarrollar en ellos tolerancia a la frustración. Esto es básico, porque si no van a crecer como adultos sumamente o altamente frustrados. Y muchas veces tenemos adultos con serios problemas de alcoholismo, adicción, tabaquismo, problemas en las relaciones de pareja. Hay múltiples patologías que se van revelando cada vez más, pero todo tiene una base, ¿no? En este sentido, el sistema social fortalece o participa, pero lo que tú hagas hacia dentro de casa es fundamental y no puedes no hacerlo. Entonces, nos vamos a ir a una pausa comercial, Zafiro. Ahorita la plática está muy emocionante y muy interesante, pero nos vamos a una pausa comercial. Les recordamos el teléfono del estudio 734-2085. Háblenos, háganos sus comentarios, volvemos. Tu empresa o negocio enfrenta problemas con las constantes modificaciones a las disposiciones fiscales. Por fin en Guanajuato, el despacho Open Corporativo México te brinda una extensa gama de servicios relacionados con aspectos fiscales que debes cumplir como contribuyente. Disminuye cargas de trabajo de tu personal administrativo, infórmate en el momento oportuno sobre cambios en leyes fiscales y elimina impuestos omitidos, evitando así penalizaciones innecesarias. Visítanos en Pocitos número 50 o llama al teléfono 73 255 77. Despacho Open México Corporativo, siempre ocupados por tu tranquilidad. Guanajuato construye caminos seguros. 436 millones invertidos en el programa de conservación carretera para generar más de 3.900 empleos y beneficiar a 5.4 millones de habitantes. Impulsar tu calidad de vida es nuestro compromiso. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Con amor, transforma tu vida. Con respeto, crea la paz. Con beneficencia, habla bien de todos. Con honestidad, actúa con verdad. Con responsabilidad, decide con libertad. ¡Vengan esos 5! Guanajuato va por los valores. DIF, transformando vidas. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Hola, ¿tienes dificultad en matemáticas? Ven, yo te brindo asesorías en matemáticas y física en los niveles de preparatoria y secundaria. 25 años de experiencia nos respaldan. Si te interesas, comunícate al teléfono 73 218 35 con el ingeniero Mario Martínez García. Y recuerda, las matemáticas no son difíciles. Si quieres, puedes. La medicina homeopática es una medicina de origen natural que se basa en la ley de la semejanza. Toma en cuenta las emociones del individuo y la relación con el medio ambiente. Porque sentirse bien es natural, Farmacia Homeopática Jesús Médico. En Reciplus te ofrecemos excelentes precios en la compra de computadoras, iPods, pantallas planas, televisores, quemadores portátiles, teclados a control remoto y smartbooks, entre otros. También te ofrecemos recargas de cartuchos y toners, así como reparación y mantenimiento de tu equipo de cómputo. Visítanos en Alonso número 73, Colonia Centro, y en Glorieta Santa Fe, local número 3, o llama al teléfono 73 411 40. Reciplus, ecología, calidad y tecnología. Estamos de regreso, amigos, en Patios y Plazas. Nos acompaña la psicoterapeuta Zafiro Estrella y estamos platicando de cómo poder mejorar la relación familiar y con los hermanos. Antes de irnos a la pausa, ¿estabas comentando? Sí, es importante, como ya lo dije en el bloque anterior, la comunicación, los horarios, los límites, las reglas. Si hay conflictos en la familia, no dejarlos para mañana. Atender en el momento preciso. Sí. Porque mira, inclusive también se da que hay veces que, por decir, la mamá no trabaja
y el papá sí, entonces la mamá, pero ahora que llegue tu papá, la lista le de voy quejas. a decir qué hiciste y qué eres y qué. Entonces le sacas, al momento que llegan el papá, es la quejadera, ¿no? ¡Tarán! Todas las cosas que hizo mal. Entonces el papá, en vez de disfrutar y en vez de que llegue, hola hijos, ¿cómo están? O sea, que aproveche ese tiempo para una mejor interrelación entre los hijos. Pues ya, para empezar, los hijos llegan y, ay, ahí viene el ogro que me va casi que ahorcar, ¿no? Entonces, se parte ahí la cuestión de la comunicación efectiva y afectiva, ¿no? Entre padres e hijos. Entonces, en el momento que lo haces, tú estás ahí, mamá, toma una decisión. A ver. Sí, disciplina. A ver. Y no necesariamente, más bien, los golpes quedan fuera. Con disciplina yo me refiero a marcar la conducta que realizó tu hijo, que alguien en la familia realizó y con la que no se está de acuerdo, porque esta cuestión de las reglas o los límites aplica para todos, entre pareja, con hijos, ¿me explico? Si hay una hora para comer y esa hora se estableció para todos, se respeta. ¿Tú nos sugieres que, por ejemplo, como tip, los papás debemos de tener un horario para nuestros hijos? Por ejemplo, Siempre. un organigrama de lunes a viernes que van todos a la escuela. Bueno, a las 7 de la mañana, por decir, nos levantamos, de 7 a 7:05 te cambias, de 7:05 a 7:10 recoges tu cuarto, de 7:10 a 7:20 desayunas, así, o sea, te peinas, o sea... Siempre debe de haber planificación, no puedes dejar tiempos muertos en la familia, es decir, debe haber actividades planeadas o debes de tener como un horario en muchas cosas. Aunque también cuando estés en vacaciones no aplica, obviamente. Aunque también puede ser un poco, o sea, no de, te pasaste un minuto, o sea, hay que tener también como cierta flexibilidad, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, a lo mejor cuando van los niños a la escuela, como tú dices, en vacaciones no aplica, ¿no? Entonces, hay unos tiempos y si no los cumples, pues los niños llegan tarde a la escuela, ¿no? Entonces, ahí sí, por ejemplo, decir, a ver, vamos a echar la mano todos. También la cuestión, a mí me parece, Zafiro, no sé si tú cómo ves, la cuestión de decir, somos un equipo. O sea, si todos trabajamos, todos hacemos, las cosas van a salir bien, si nos apoyamos, nos ayudamos. Porque si no, aunque el niño no se arregle, el más chiquito, pues eso ya te cambió todo el esquema, porque ya no alcanzaste a hacer los lunch, o ya llegaste tarde tú al trabajo, el niño se le hizo tarde, no lo dejaron entrar, tienes que ir, o sea, muchas cosas que también concientizar a todos los integrantes de la importancia y la colaboración. Mira, en la economía a lo mejor los papás pueden decir, pero pues mis hijos, ¿cómo? Fácil, enséñales a cuidar el papel de baño, la pasta, el jabón, y eso será una forma de apoyarte a ti, mamá, o a ti, papá, en la economía. Exacto. Ellos no tienen que aportar dinero, pero sí aportan cuidando los recursos que tú traes a casa. Apagar la luz, hacerle consciente de que son todas cosas muy simples. Por ejemplo, cuando se bañan, decirles, cierren el agua, o sea, en lo que te enjabonas, cierra el agua. ¿Pero por qué si hay agua? Aquí nosotros tenemos agua. Por ejemplo, mi hija estaba en shock porque me dice... una compañera ya tiene 2 semanas que no tiene agua en su casa y se tiene que ir a bañar a la casa de su abuelita pobre, ¿no? Y con este calor, le digo, es importante que nosotros cuidemos el agua, recursos que tenemos, que ahorita tenemos, pero no sabes si en 5 o 10 años vamos a tener, porque la desperdiciamos. Entonces, esa cuestión del ahorro también le sirve como para cuidar los recursos renovables y no renovables, y para la cuestión de la economía, como tú lo dices, ¿no? Otra acción que se debe de prender también es quitar los roles negativos, es decir, no hay hijos buenos ni hijos malos, simplemente hay hijos. Si hay alguien en la familia que tiene un papel central negativo, es decir, es que él es el latoso, ya sabemos que tú eres el que nos saca canas verdes, quítale ese rol, porque tarde o temprano se va a quedar ahí y no va a poder hacer más. ¿Por qué? Porque soy la oveja negra de la familia o porque soy el que nunca hace caso, ¿no? Evitar comparaciones, Zafiro. También evitar comparaciones. Muchos papás me preguntan, ¿no? Pero es que yo tengo un hijo de 5 y uno de 13 años. ¿Cómo le hago con los dos? No tienes que ponerlos en el mismo nivel de desarrollo. Para cada uno hay actividades. Si, por ejemplo, quieres que te ayuden en la casa, pones a lavar los trastes al de 5 y te rompe todo, pero el de 5 años puede lavar quizá los de plástico, sacar la basura, ayudar a tender las camas, a lo mejor no le van a quedar como al de 13, pero va a ayudar, y esto va a promover la igualdad entre los hermanos, ¿no? Y también, ¿sabes qué? La cuestión, por ejemplo, de destacar que cada persona es diferente y cada persona tiene talentos o cualidades específicas. Que aunque tenga, por ejemplo, yo tengo 4 hijos,
pues no todos son buenos en canto, no todos son buenos en matemáticas. Entonces, que, por ejemplo, mi hija, la segunda, ella le cuesta más la cuestión de concentración. Entonces le digo, no importa, mi amor, lo que sí es, haz tu esfuerzo para dar lo mejor de ti. Pero tú tienes un talento diferente al de tu hermano, al de tu prima, y él tiene unas cosas muy buenas que a lo mejor tú no puedes hacer, y tú tienes cosas muy buenas que yo no. Entonces, Claro. destacar y aprovecharlo, ¿no? Para sacarles jugo. Puede haber tiempos compartidos, es decir, donde todos los miembros de la familia estén, pero también tiempos con uno solo de los hijos o con la pareja nada más. Es importante tener distintos espacios para cada uno y de acuerdo a cada una de las necesidades. Si hay un hijo al que no le gusta ir al cine, planea una actividad diferente con él, no tienes que obligarlo a ir al cine. Si a tu esposo no le gusta ir al parque, bueno, planea una actividad con él, ¿sí? O tu esposo contigo y demás, y la idea es que toda la familia se sienta atendida en sus necesidades básicas. Y darse el tiempo también, porque por ejemplo, cuando nacen los hijos, las mamás estamos muy involucradas en la cuestión de los hijos y a veces al esposo lo dejas en segundo lugar, o sea, das por hecho que él puede hacer muchas cosas y lo dejas así. Pero creo que es importante, a mí, un consejo que me dio mi mamá, duérmelos temprano. Ellos descansan y tú tienes tiempo para pasar con tu esposo, irse a la esquina a comprar el pan para el siguiente día, comprarte un elotito, irte a comer unos taquitos, salirte a platicar. Haz de cuenta que a mí me pasa que, por ejemplo, cuando salgo, duermo a los niños y me voy a la esquina, compro el pan y compro el elotito y ya venimos platicando así como que, ay, descansas, ¿no? Así como que dices, ya se durmieron, ya, ¿y tú cómo estás? Y para darles también a ellos el momento de poder platicar, de entender sus necesidades. Por ejemplo, aquí la cuestión de pareja también es muy importante. La armonía en pareja afecta mucho a los hijos. Si los dos están nerviosos, enojados, conflictuados, se refleja y los niños lo sienten. Entonces, darle también a ellos de escucharlos, de entenderlos y escucharlos mucho. Porque, mira, yo le digo a mis amigas, también la cuestión de la infidelidad, ¿por qué se da? Están en la oficina, llega una compañera muy guapa, la secretaria muy guapa, y están amigables, los escuchan y todo. Llega a la casa la histeria, los niños se enojan, se las peleas, el reclamadero que no me alcanza, que... Y la señora ya normalmente llega en la noche y ya andamos todas despelucadas, despintadas, ya inclusive a veces en pijama. Entonces, darles un momento de recibirlo, a ver, te sientas con él, meriendas, ¿cómo te sientes, amor? ¿Qué pasa? A escucharlos. Esa es la cuestión emocional, afectiva, también es muy importante, ¿no? Y que tiene que ver con planeación. Si tú lo dejas todo al ahí se va, así va a suceder. Pero si tú planeas, no rígidamente, pero con la necesidad de poder administrar el tiempo que tienes cuando no estás trabajando, vas a tener una relación más efectiva, obviamente más afectiva con tu pareja y también con tus hijos. En este ejemplo que tú pones de que llega y ya está toda la esposa desgreñada, si los días se planificaran, por lo menos cuando todos tenemos actividades, no pasaría esto. Nadie llegaría tarde a la escuela, nadie llegaría tarde al trabajo, a lo mejor no te quedarías sin lunch o sin comer, o no llegarías y estarías agotada porque estuviste lavando toda la tarde, ¿no? Si no te organizas, y eso te da la oportunidad de poder ir tranquilito, ¿sí? O la familia disfrutarse en armonía. Y que no te afecte la cuestión del estrés. Sí, el estrés es pan nuestro de todos los días, en menor o mayor cantidad, hay que saber administrarlo. He impartido muchos talleres que tienen que ver con el manejo del estrés. La gente cree es como, me tomo una pastilla y ya se me baja, me duermo y se me quita. Ahorita estamos manejando niveles tales de estrés, Pati, que es muy difícil cada vez más para las personas nivelarse o volver a un estado de equilibrio. Entonces, no es algo que se vaya a quitar con el tiempo, al contrario, el estrés va en aumento. Tenemos que aprender técnicas de relajación, tenemos que aprender a incluir la actividad física en nuestras vidas y sobre todo, como familia, tenemos que crear una estrategia de afrontamiento en el estrés. Es parte de la vida, no se va a ir, eso es una noticia que les tengo a todos los que nos ven, no se va a ir, llegó para quedarse, pero no depende del estrés lo que va a pasar con la familia, depende de la misma familia que pueda salir adelante sin ninguna raspadura o ser sobreviviente de todas las circunstancias. Y ahora, por ejemplo, Zafiro, sabemos que, por ejemplo, durante la mañana y a la hora de la comida y a la hora de la tarea es una dinámica a lo mejor un poquito más fuerte en cuestión de que tienes tiempos y por ejemplo, en la cuestión de la tarea, a mí me decía una maestra,
son de 40 minutos a 1 hora aproximado, o sea, más de ese tiempo no es bueno que estén los niños ahí, porque ya ni hacen nada, se hacen los locos o se enfadan, se enfadan tanto que ya no rinden igual, ¿no? Y por ejemplo, pero sí decirles, bueno, es momento de hacer la tarea y es momento de hacer la tarea. O sea, prevente porque ahorita no vas a tomar agua, no vas a ir al baño, no vas a ir a ver que el perrito, es momento de esto y a esto. O sea, concentrarse para la cuestión de la concentración, dedicarte a eso nada más, ¿no? Tienes que crear los espacios para platicar con tu pareja, debes de tener un espacio. Yo siempre recomiendo que sea en un lugar diferente a la alcoba o a la recámara, porque si hay una discusión o hay una diferencia, donde te vas a dormir es el mismo lugar donde peleaste y esto no ayuda. Entonces, a las parejas que van conmigo a terapia, yo siempre les digo, si quieren conversar, háganlo en un lugar donde sea poco común, donde estén seguros que pueden conversar a gusto y no haya muchas posibilidades de que peleen. Pueden hacerlo acostados en una alfombra, pueden hacerlo en el parque de la calle, en la azotea, en la cocina, siempre en lugares diferentes. Y con los hijos lo mismo. Si casi siempre conversas con ellos cuando estás comiendo, no hagas del único momento en el que te reúnes con tu familia lo desagradable. Habla o conversa cuando no estés alimentándolos, porque si no asocias el momento y créeme que de verdad se vuelve una situación muy estresante. Entonces empieza a haber problemas alimenticios, empieza a ver, no, mejor no llego a comer porque ya sé que es la hora del sermón, y algo que es un punto de reunión, en vez de ser tener una connotación positiva, va a ser como de rechazo y no vas a querer estar ahí. Y por ejemplo, un tip, para que haya una pelea se necesitan dos. Claro, como un aplauso, dice. Sí, y mi papá siempre me dice, no te enganches, o sea, si él te empieza a reclamar, tú tranquila, piensa lo que vas a decir, piensa cómo actuar y cuál es el momento adecuado para decir las cosas, porque inclusive nosotros como hijos podemos decirle a los papás, ¿sabes qué? Te equivocaste, o sabes que no estoy de acuerdo en esto, pero en el momento adecuado, no cuando te están llamando la atención. O sea, sí hay que ser muy cautos. Y otro aspecto que a mí me parece muy importante, Zafiro, la cuestión de el saber pedir perdón, decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, o sea, discúlpame, inclusive como papás. Claro. Hay veces que sancionas a tus hijos, los regañas, les das una nalgada, un castigo, lo que tú quieras, y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, discúlpame. O sea, el saber reconocer, y eso, por ejemplo, a los hijos cuando uno se equivoca y le dice, ¿sabes qué? Me equivoqué, como que les cambias el panorama, ¿no? Sí. Cambias de una figura autoritaria a una figura más flexible y reflexiva. Y humana. Claro. Y al final de cuentas somos humanos. Nos gustaría no equivocarnos como papás, no cometer errores hacia los hijos, pero lamentablemente no hay una escuela que te diga cómo ser papá, pero sí uno puede decir, me equivoqué, discúlpame, te amo. Y la demostración de cariño, yo sí les digo, abrácenlos, bésenlos, díganles cuánto los aman, eso es importante. Aprovechen, el tiempo se pasa rapidísimo. Ayer, por ejemplo, rápidamente, ya se nos acabó el tiempo del programa, ayer mi hija, la tercera salió del kinder, entonces tú dices, qué rápido pasa el tiempo, o sea, en un abrir y cerrar de ojos, 9, 10, ya se te fueron, aprovéchalos, mímalos. Sí, yo siempre les digo a los papás que no es lo mismo el miedo que el respeto. Y el respeto es una cuestión de trabajo, de equipo, ¿sí? De comunicación. Entonces, yo sí creo que sería muy bueno para la familia. Si tú estás educando a tus hijos desde el temor de si no me tiene miedo, no me van a hacer caso, no va a funcionar. Tarde o temprano se van a revelar. No, Zafiro, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Me gustaría que más adelante nos dieras una plática como del estrés, del manejo del estrés. Claro que sí. Ha sido muy enriquecedor, porque la verdad es que tuvimos el contexto, pero de forma específica vemos cómo lo podemos aplicar, cómo tenemos así como que los tips que nos pueden ayudar a mejorar en nuestra relación con nuestra familia, con nuestros hijos. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 10:30 de la mañana. Que tengan un buen día.